Eres lo que buscas y hay formas de conocer lo que eres. Buenos días, David. Buenos días. Muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Testimonios del Despertar. Recuerdo un poquito Gracias a ti, Elena, a nuestros oyentes de qué va este podcast. Es un podcast de autoconocimiento en el que intentamos hablar de temas que, siendo espirituales o incluso místicos, puedan ser entendibles por cualquiera. Creo que la mayoría de las personas hemos pasado por las noches oscuras del alma y hay patrones que se parecen. Así que voy a presentar a David. David Rodrigo es cofundador de la Escuela de la Vida Plena, que difunde y comparte el método del conocimiento del ser a través de la tradición del Advaita Vedanta, que ahora nos va a explicar en qué consiste. Pero antes, David, atendiendo al objetivo del podcast, quería que me contases un poquito de tu biografía, de qué te ha llevado a... porque naciste en Valencia, ¿qué momento de inflexión ocurrió en tu vida que te llevó a la India, ¿no? Entonces, pues eso. Pues yo tenía, el momento de inflexión sucede a los 30 años. Tenía 30 años y en realidad todo me iba bien en la vida. O sea, pues tenía mi mujer y mis hijos que empezaban a tener y el trabajo, o sea, realmente estaba todo bien a todos los niveles, salud y amor y familia y satisfacción incluso, pero aún así, o sea, mi estado era correcto y era feliz, de hecho, y era satisfactorio. Total, de forma lo más ilimitada posible, y eso ha sido siempre como mi deseo, más o menos consciente en mi vida, de libertad y plenitud. Entonces, pese a que la vida me iba bien y era feliz, en realidad yo sabía que algo faltaba. Ajá. Y que la vida posiblemente era algo más de lo que yo era capaz de ver, de conocer, de comprender, de realizar, de sentir en ese momento, ¿no? La vida tanto externa como interna. Yo no sabía todavía nada, pero sí sentía como un anhelo en mí muy profundo de que pese a no tener ningún problema y que todo me iba bien, reconocía ese anhelo, esa especie de melancolía de echar en falta algo fundamental de mí mismo y de la realidad. Ajá. Que yo lo he identificado siempre con esos dos valores, esos dos deseos de libertad y plenitud. Y así me sentía. Y entonces, a raíz de un curso que estaba haciendo en Cooperación Internacional de Desarrollo sobre África, sí, pues conocí a dos profesores en la universidad. Bueno, conocí, simplemente escuché a dos profesores que en ese momento ni siquiera me aproximé a conocerlos, pero sí su discurso, sus clases me tocaron, ¿no? Ellos hablaban de lo que en ese momento ellos llamaban como la tradición original, la tradición primordial, y entonces eso me hizo reflexionar por mi cuenta, solo, sin contactarles a ellos de momento, sobre los valores occidentales de mi sociedad, de los valores occidentales, o sea, del occidente actual, del occidente moderno, con la finalidad de entender qué valores, qué forma de entender la vida y a mí mismo había recibido por haber nacido aquí, por mi sociedad, y si esos, primero identificarlos y saber si esos valores eran impulsadores de esa libertad y plenitud que yo quería experimentar, de tu búsqueda. O al contrario, o eran limitantes, ¿no? Entonces esa reflexión la hice yo por mi cuenta. Al final los valores occidentales modernos, que son varios, pero yo entendí que se fundamentan en el individualismo. Eso es como la base de todo, sí. El creer que somos esta persona ya está, este cuerpo-mente ya está. Y por tanto eso es una construcción social, no necesariamente tiene que ser innato o real. Y entonces, y es una construcción social que además es muy limitante, porque si somos este individuo nace, muere y vive el tiempo que dure este cuerpo, tampoco sabemos lo que es, y aparte en el espacio de tiempo que vivimos, que es poco,
La vida se basa en una competencia Sí. de unos contra otros. Sí, antes de empezar la entrevista hemos tocado estos temas que yo quisiera que profundizáramos más, ¿no? La muerte, el ego, la irrealidad, lo que no es, lo que es real, lo que no. Entonces, David, en cuanto a la formación que recibiste allí, sí que me gustaría que nos dijeras, porque claro, el concepto de Advaita Vedanta, bueno, quizás a lo mejor estaría bien, ¿no? Que nos lo definieras a los que no sabemos nada. Claro. Entonces, Advaita Vedanta significa, es el Significa. conocimiento de la no dualidad. Significa que lo que percibimos a través de los sentidos y la mente, Sí, este mundo que percibimos, sí. no es la última realidad. Es una realidad superficial. Y que para conocer la realidad última no nos valen aceptar como real la información que nos traen los sentidos, la vista, el olfato, etcétera, y que conceptualiza y que experimenta la mente. Ajá. La experiencia del conocimiento que nos trae los sentidos y la mente es desde esta identificación con el individuo, con el cuerpo y la mente, como yo soy esto, yo soy este individuo, esta persona, y esto es mío, estas son mis relaciones, Sí. mis posesiones, lo que sea, mis hijos, mi familia, etcétera, mis miedos, mis deseos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Y esa concepción de la realidad solamente basada en la información que te dan los sentidos y tu mente no te permite, no te posibilita el conocer la verdad, la realidad. La realidad. Y esa realidad eres tú. Y que no es la que creemos, porque todos tenemos en Occidente un concepto de realidad que probablemente no case en absoluto con la verdadera realidad, ¿no? Entonces, ¿estudiaste en un ashram, quizás? ¿Sí? ¿Con algún maestro en concreto? Y los textos, que son Upanishad y hay otros, ¿no? Sí. Sí. Cuando hice este proceso de relativización de los valores occidentales modernos, Sí. Entendí lo del individualismo y que el individualismo es limitante. Yo sentí en mí como que un velo de confusión, de lastre, caía. Sí. Y una vez ese fruto simplemente de mi reflexión sobre qué me estaba moviendo, qué concepto, qué valor de mí mismo y de la vida me estaba moviendo hasta ese momento, me estaba condicionando. Claro. Eso cae, y una vez cae eso, pues sobre los 30 años, de forma espontánea surge pues una llamada que me dice, que siento internamente, tienes que ir a estudiar a la India las escrituras. Venga, vámonos eso. Para allá. Pero yo, lo curioso, lo gracioso es que yo no sabía qué significaba eso para nada, ¿no? No tenía ninguna relación con la India, ninguna relación con las escrituras, no sabía qué escrituras eran, ninguna relación con la tradición, pero esa llamada era muy fuerte en mí. Sí, y sí. Identificada esa llamada, venía a colazón de esa sentir esa plenitud y esa experiencia de plenitud y libertad basado en la verdad. Claro. Y como era una llamada muy fuerte, pues tuve que seguirla. Era como no posible no escucharla. Y nos fuimos. Y digo en plural porque yo ahí tenía 2 hijos, ahora tengo 3, 2 hijos pequeños, eran 3 años y 6 meses el pequeño en ese momento, que era mediano, o sea, pequeño ahora, mediano en ese momento, y con mi exmujer actualmente, ¿no? Sí. Y esa llamada, siguiendo esa llamada, pues nos fuimos a la India. Buscando eso, buscando poder estudiar de forma tradicional las escrituras. ¿Y tu pareja también participó de los estudios o ya estaba dedicada a otra cosa? No, ella me acompañó y ella llevaba otra dinámica y otro aprendizaje, ritmo. Pero no este. Claro, claro. Y bueno, total, después de un poco... una inmersión total a nivel espiritual? Sí, después de un poco deambular de un sitio a otro, ajá, pues el maestro apareció. Porque es verdad aquello que dicen que cuando... Sí, y eso es cierto. El maestro cuando aparece. Tienes como una voluntad muy férrea de conocimiento, de lo que sea, pues al final eso aparece, ¿no? Mi voluntad, porque después de estar ahí un tiempo, pues empecé a poner nombres a lo que yo sentía, ¿no? Y lo que yo sentía en sánscrito se llama moksha, que es el deseo de liberación absoluta. Ajá. Y entonces, después de pues, unos contactos y unas dificultades que se tuvo que atravesar, pues mi maestro surgió. Y mi maestro era la primera vez que enseñaba a ningún occidental. Ajá.
en inglés. Solamente había enseñado a grupos de 3 sannyasis, tres renunciantes, que venían además de su parte de la India, es el sur de la India, y esto sucedió en Rishikesh, que es en el norte. Norte Y de entonces la India. en Rishikesh. Entonces la primera vez que enseñó en un idioma diferente al suyo, que ni siquiera es el hindi, que es el idioma más importante en India, sino que es el idioma de Tamil Nadu, el tamil, fue a mí. Y entonces, bueno, él, a raíz de otro maestro, él me puso en contacto con él, con mi maestro, él pues me recibió y me vio y entonces aceptó enseñarme. Es difícil encontrar un maestro que te pueda enseñar porque las escrituras que estudiamos requieren un tiempo bastante largo de estudio. ¿Cómo cuánto tiempo puede...? Pues yo estuve 6 años, estudiando todos los días con mi maestro. Y él ni siquiera tenía un ashram porque no, él es una persona muy libre también en lo exterior, no solamente en lo interior, y entonces no quería ligarse a ningún tipo de institución. Los ashrams además al final son instituciones. Sí. Y entonces una institución te marca ciertas normas y hay una norma. Y unas reglas que tienes que cumplir. Por ejemplo, que tienes que enseñar a cierto tipo de personas, que en el ámbito de la Advaita Vedanta normalmente, si es tradicional, son solamente sannyasis, o sea, monjes, y nacidos en India, y no solamente nacidos en India, sino de la casta de los brahmanes, sin familia. O sea, es como unos requisitos que no tienen nada que ver en realidad con el deseo de moksha, de conocimiento, de liberación absoluta, que es lo que realmente te convierte en elegible para asumir el conocimiento, sino que tiene más que ver con otro tipo de reglas más sociales y más religiosas. Que se han ido añadiendo. Pero entonces mi maestro, para no tener que ligarse a ese tipo de reglas sociales, culturales, etcétera, él nunca ha aceptado formar parte de ningún ashram. Y vive pues en una pequeña habitación al lado del río Ganges, el río sagrado en la India, en Rishikesh, que sí que pertenece a una institución, pero que cede sin ningún tipo de regla a monjes que viven al margen de toda institución. Y por eso al verme, él pudo libremente, al ver mi deseo, pues... Decidir que tú podrías ser eso es. Y mi interior, pues entender que yo sí que era elegible para estudiar de ese modo las escrituras de la Advaita Vedanta, y aceptó enseñarme. Y estuve todo el tiempo con él. Y entonces el Advaita Vedanta se basa en unas escrituras que son escrituras de conocimiento revelado, que decimos, que significa que no son de nadie, es conocimiento que viene de la tradición desde la noche de los tiempos, ¿no? Desde la creación de la Tierra. Y no solamente esta, sino de la primera tierra que se creara, el primer ser humano que se creara en su momento, siempre hay este tipo de conocimiento de la verdad, que puede tomar formas diferentes, ciertas religiones o no, o ciertas tradiciones u otras, ciertos idiomas, ciertos textos o no, ciertas formas diferentes, pero el conocimiento de la Advaita Vedanta, que simplemente es el conocimiento de quién eres tú en realidad, está siempre presente, disponible en la Tierra para el ser humano. Y aquí ahora que estás con la escuela y estás en Occidente, ¿tú detectas que en la sociedad empieza a haber cada vez más ese deseo, que, vamos, quizás parecido a lo que tú sentiste con tus alumnos? Sí que hay una tendencia de... Hay un cambio, ¿no? Hay una tendencia de supuesta búsqueda espiritual. Y lo de supuesta lo podríamos hasta quitar, hay una tendencia de búsqueda espiritual. Ahora bien, la gente se suele confundir en ciertos niveles de las dimensiones sutiles. Bueno, es que es muy profundo todo, ¿no? Quizás. De dimensiones sutiles, que es normal que la gente se confunda ahí si no se tiene la guía correcta de entender los distintos niveles de realidad. Claro. Porque entonces al pasar del nivel material, que es la información que te da la mente de los sentidos, como decíamos antes, y hacer cierta práctica espiritual, si esa práctica espiritual te lleva a algún sitio, pasas por estas experiencias más sutiles, esas experiencias más sutiles que antes no eras capaz de percibir, ese mundo de sutileza, y eso es hasta poderes un poco especiales y experiencias un poco místicas incluso. Y entonces, como antes no experimentabas eso y ahora sí, y como sabes que el resto de personas no experimenta eso, pues te sientes elevado espiritualmente, pero eso al final es una trampa del ego.
Exacto. Te voy a preguntar por el ego. Porque eso tampoco es la realidad. La realidad, para responderte antes, a tu pregunta, la realidad es aquello que es permanente y omnipresente, que existe en todos, en todo, siempre, hace 5.000 años o dentro de 5.000 años y aquí y ahora, y en todos los seres. Si existe algo que es permanente, que no cambia, que es omnipresente, existe en todo, eso es la verdad. Y si existe algo en ti que no cambia, que siempre está, eso eres tú, eso es tuyo real. Sí. Entonces, eso existe y existe un método de conocimiento para que uno mismo investigue en sí mismo hasta experimentar aquello que es permanente en sí mismo y en la realidad. Claro, pero tú me estabas hablando antes pues eso, de ese concepto tan individualista que existe en la sociedad occidental, del cual tú quisiste salir, ¿no? Entonces, como alumno, la traba que vamos a encontrar es un esquema mental occidental, que es a través del ego y ese individualismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos, los que intentamos seguir a lo mejor tu enseñanza, liberarnos del ego y llegar a la libertad? Porque el concepto creo que es que incluso no es el mismo, ¿no? Aquí en Occidente creemos que la libertad es otra cosa. Entonces, porque nos lo expliques un poco los que no... La libertad es el estado de experiencia donde no hay ningún tipo de limitación. Y la limitación es por el tiempo, pasado, presente, futuro. En la libertad, en tu verdadero yo, no en tu verdadero ser, en la realidad no hay tiempo, sí. No hay espacio, no hay limitación de tiempo, no hay limitación de espacio, no hay limitación de causalidad, no hay causa-efecto, no hay acción-consecuencia. ¿Por qué? Porque en esa realidad permanente, en lo que tú realmente eres, que es lo mismo en ti que en mí, su propia naturaleza es simplemente la vida misma, la existencia misma, la existencia primera, la existencia una, que no tiene causa, no tiene principio, ni tiene fin. Su propia naturaleza es existir. Y no solamente es existir, sino que es consciente de su existencia. Es la conciencia pura, sin otro, solamente uno, sin acción, porque para haber acción tiene que haber el otro, o partes, y esto tampoco tiene partes. Es la existencia pura, la vida pura, el conocimiento puro, la conciencia pura. Sería como si el alma, que vosotros llamáis Atman, ¿no? El ser, sí. El ser profundo, bueno, que se asimila al alma occidental en concepto, estuviese cubierta de un montón de capas y el ego es el protector de todas esas capas, no nos deja que profundicemos. Se podría ver así de manera muy simple. Yo sé que tú eres un maestro y no es eso, pero de manera muy simple se podría ver así para que lo entienda alguien que no... Sí y yo no. misma, vamos. Pues el ego es la idea que tenemos de yo soy esto. Y parece como que no quiere, ¿no? Que en nuestra práctica profundicemos. Está como intentando evitarlo, como protegiéndonos de eso. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo. El miedo, como siempre. El ego es nuestra idea de yo soy esto es mío. Y si yo lo pierdo, dejo de ser yo. Pero no es verdad, porque es justamente lo contrario. Exactamente. Entonces, el ego, que es esa idea de yo soy esto, por tanto, tenemos que tener muy claro que nacer, identificarnos con lo nacido, significa que nos identificamos con el ego. Ya, que es la idea de yo soy este individuo ha nacido. Por tanto, todos... de forma espontánea, al nacer, todos somos ignorantes de la realidad. Somos ignorantes de quién somos en realidad, todos. Porque nos identificamos con lo nacido, y lo nacido es este individuo. Por tanto, esa idea de yo soy este individuo es el ego. Yo soy esto, esta persona, y esto es mío, lo que sea que tenga mis relaciones y mis cosas tanto externas como a nivel de pensamientos y emociones, miedos, etc. Eso es el ego. Y entonces, eso primer punto, todos nacemos ignorantes. Pero en la vida... siendo ser humano, tenemos las herramientas para conocer quién somos en realidad y conocer la realidad, porque tenemos, ¿cuáles son, David? Porque tenemos intelecto. Muy resumido. Entonces, estas herramientas. El ego es un problema, sí, pero el ego también es nuestro vehículo. Sí, además es como nuestra naturaleza en parte, ¿no? Lo que nos ata a la parte material, quizás, o nos sujeta en ella. El ego es nuestra ignorancia, pero habiendo nacido en la ignorancia, estando en la ignorancia, quien hace el viaje espiritual de conocimiento de quién eres tú en realidad, el motivante es el ego también.
Sí. Porque el ser no viaja, el ser es lo que es siempre, es permanente, Ya, claro. sin ningún tipo de Sí, movimiento. es el ego el que te puede abrir o cerrar la puerta Eso al es, autoconocimiento. eso es. Por Entonces, eso digo que a veces es como un guardián, ¿no? eso Que es. dicen, no, no pasas, o sí, sí pasas. Es un guardián porque tiene miedo, y tiene miedo, entonces, ¿cómo se hace? Le tienes que dotar al ego de conocimiento, al ego, a tu mente, a tu intelecto, a tu capacidad de entender, de conocimiento adecuado sobre quién eres tú en realidad. Y para eso es estudiar estas escrituras. Bhagavad Gita, Upanishads, Yoga Sutras, Brahma Sutras, etcétera, pero desde la tradición, porque es una tradición oral, para que esas escrituras, por mucho que estén impresas, cobren vida, se transmite directamente de maestro a discípulo. ¿Y son difíciles de entender, David? Espera, pero vamos a hablar del ego un segundo, sí, ahora te digo. Sí, sí, Entonces, dime. el ego, cuando es capaz de, cuando tú tienes el deseo, si no tienes el deseo, esto no es para ti. Pero cuando una persona tiene el deseo de conocer la verdad, en estas escrituras lo que se hace es que tu inteligencia y tu ego, tu idea de yo, entienda que le conviene dejarse llevar. Que le conviene dejarse llevar, y así se supera realmente el miedo. Es difícil porque, eso, ¿eh? Porque tenemos miedo, sí, tenemos miedo a dejar de ser quien somos, porque sí, es una idea muy aferrada a que yo soy este individuo, y entonces se trata de entender que aquello que estás buscando realmente es lo que eres, y que tu aferramiento a tu idea de yo es lo que realmente te está limitando, te está matando tu experiencia plena de yo. Y está limitando la libertad de la que hablabas. Y te está matando a ti mismo. Te está matando tu idea, tu experiencia de ti mismo. La está enterrando debajo de capas, ¿no? Debajo de capas de confusión, que es aceptar, y de ignorancia, claro. Sí, que es aceptar la información de nuestra mente almacenada en nuestras impresiones mentales, conscientes y subconscientes, que vienen de las experiencias del mundo que nos traen los sentidos y la mente, tanto en la mente consciente como subconsciente. Aceptando la información de los sentidos y la mente como real, nos perdemos los niveles más elevados y más profundos de la realidad y de uno mismo. Entonces hemos hablado de las herramientas y hemos dicho el estudio de los textos, la meditación. Tradición. Sí, la práctica de esto es, cuando lo deseas, sí. En sánscrito se llama Sravana, Manana, Nididhyasana. Sravana es escuchar, por eso es oral en la tradición, el conocimiento, porque este conocimiento normalmente no te va a venir de ningún otro lugar de forma... O sea, no te vas a ir a dormir y se te va a iluminar que la realidad es el ser no dual, normalmente, ¿no? A veces sí, pero normalmente no. Entonces, si no se te ilumina, pues por ti solo me refiero, pues existe el método en este tipo de tradiciones y en estas escrituras. Entonces, es el conocimiento del ser y el método para que tú reconozcas el ser. Entonces, se trata de escuchar. Segundo paso, reflexionar en lo escuchado, compartir, preguntar dudas, hasta entender con claridad aquello que las escrituras quieren transmitirnos sobre quién eres tú y qué es la realidad y cómo realizarlo. Entonces, en el método, estudio y práctica, ¿verdad? Sí, estudio, reflexión y la práctica, una vez tienes la claridad, es concentración. Estudio, reflexión y práctica. ¿Qué es la concentración? Concentración en el ser. Concentración, que es la consciencia, que es el conocimiento mismo, el conocimiento puro, el conocimiento mismo en ti misma y la vida misma en ti misma. Entonces, para esa concentración, mediante la meditación, mediante la contemplación, también tienes que practicar el desapego. El desapego respecto a la información que te traen los sentidos y la mente. La multiplicidad de objetos, seres, relaciones, experiencias, tanto externas como internas, ideas, miedos, pensamientos, deseos, apegos, que tenemos. Claro. Entonces, tienes que desapegarte de todo esto entendiendo que eso es ilusión y que la realidad, porque es efímero, todo lo que es efímero no es permanente y es, por tanto, ilusorio, y que existe una realidad permanente que es lo que quiero conocer. ¿Por qué lo quiero conocer? Porque esa realidad permanente realmente es lo que estoy buscando. Estoy buscando la felicidad, el nivel más alto de felicidad posible. Estoy buscando la verdad, el amor, la libertad, la plenitud. Eso que buscamos fuera en las experiencias efímeras, sí, hedonistas, solamente nunca nos va a dar nada permanente porque es efímero. Es efímero. Y es efímero y contradictorio. Es decir, tenemos experiencias de felicidad, sí, pero también experiencias de dolor. Y la vida es así y siempre va a ser así. Sí. Porque aquello que estamos buscando no se encuentra en lo efímero, en las experiencias que nos traen los sentidos y la mente. Se encuentra en nuestra propia esencia permanente. En tu yo real está lo que estamos buscando, que es la felicidad permanente. Entonces, tienes que desengancharte del hábito y la tendencia natural que tenemos de aceptar como real la información de los sentidos y nuestra mente e ir en ese viaje interior hacia tu esencia. Claro. Con la guía
de la tradición, con la guía de las escrituras y con la guía de tu reflexión, tu desapego y tu meditación, concentración, contemplación, en sentir la presencia de la vida, la presencia del soy, esta existencia sin límites, esta conciencia sin límites, este conocimiento puro en ti. Sentir esa presencia siempre. Y entendiendo que esa presencia que sientes siempre eres tú y es todo cuanto tus sentidos y tu mente ve como diferencial. Hemos estado hablando todo el rato de la vida y de este plano, pero ¿cómo la filosofía que tú enseñas ve la muerte? ¿Qué es la muerte para...? Para la Advaita Vedanta y para esta realidad permanente, la muerte no existe. Desde el punto de vista de la realidad permanente, la muerte no existe, como tampoco existe el nacimiento. No existe el nacimiento, para la realidad permanente no, pero si tuviésemos que darle un sentido cuando ocurre, existe el concepto de que sí que en ese momento cuando pasas por ese halo, esa puerta, ¿vas a acceder de verdad a tu ser más verdadero? No. Y entonces implica otros conceptos que son... El ser primero no es el alma, que antes has dicho que el ser era el alma no es el ser. Alma no es el ser. Porque el ser no transmigra, no cambia. No, el ser está el siempre. El ser es lo que es. Siempre. Pero quiero decir, cuando morimos, ¿retornamos a ese ser permanente? No. No retornamos porque ya lo somos. Eso es. En el ser no hay ignorancia, en el ser no hay liberación. Todo ese proceso de ignorancia o de liberación es el ego quien lo juega. Se podría asimilar. Entonces, quien muere es el cuerpo. Ya sé que es simple, pero piensa que esto es para personas como yo, que no sabemos de esto. La vida, desde que nacemos hasta que morimos, es como un traje que nos está impidiendo ver lo que hay dentro, y cuando morimos simplemente pasamos a otro traje o no. Que también nos va a impedir lo que hay dentro, pero lo de dentro siempre está. Siempre es, eso es. Vale. Hablamos del ser encarnado. Claro, estamos el aquí. Ser ha tomado, estamos aquí ahora, el ser está aquí, dentro de nuestro cuerpo-mente. El ser es lo mismo, que es la vida y que es la conciencia. Y estando encarnado tenemos dos cuerpos. El cuerpo sutil, que es nuestra mente, pero consciente e inconsciente, y el cuerpo físico. De todo ello, el ser, que es uno sin diferenciación y que es la vida misma y que es la plenitud y que es en realidad lo que tenemos que realizar, es el objetivo de la vida. Comprender, por lo menos. Tenemos que reconocer ser eso, porque eso es el objetivo de la vida, porque eso es la plenitud. Si no reconocemos ser es porque estamos identificados con nuestro cuerpo y nuestra mente. De todo ello, lo único que muere es el cuerpo físico. Cuando decimos que hemos muerto, que alguien muere, lo que muere es el cuerpo físico. Y lo que está sucediendo es que el ser encarnado dentro del cuerpo físico, que siempre es lo que es, que ni nace ni muere, pero que ha tomado ese cuerpo que tiene dos cuerpos, el mental o sutil y el físico. El físico muere, el cuerpo sutil no muere, el cuerpo sutil renace, pero no renace al ser, renace a otro cuerpo para continuar experimentando en esa rueda de la rata, de samsara, que se dice en sánscrito, en esa rueda de la ignorancia, para continuar experimentando su famoso karma. Karma significa acción y resultado. Cuando una persona es ignorante, que significa yo soy esto, este individuo, esa ignorancia implica que yo soy agente. Yo llevo a cabo acciones, porque tú y yo somos diferentes, y entonces yo llevo a cabo acciones relacionándome con el mundo. Y es por lo cual normalmente esta vida se vuelve tan mezquina en el sentido de competencia porque vivimos poco tiempo y somos diferentes. Entonces se trata de acumular experiencias de placer a base de competir con los otros. Eso es la ignorancia, esa identidad con el individuo es la ignorancia. Quien tiene esa identidad cree, yo actúo, porque yo me identifico con este cuerpo-mente que tiene unos órganos de acción y todos diferenciados y tengo deseos, relaciones y acción. En función de la acción, como yo actúo, yo también me convierto en el experimentador de los resultados de mi acción. Pero todo esto es ignorancia. Yo me identifico como individuo, por tanto yo actúo y por tanto yo me convierto en el experimentador de los resultados de mi acción. Karma. Esas acciones se pueden experimentar aquí y ahora, en este mismo cuerpo con el cual las has llevado a cabo, y desaparece esa acción, pero estás constantemente generando acciones, por tanto constantemente generando experiencias. O si no se experimentan en este cuerpo-mente, quedan almacenadas en tu mente subconsciente, en forma de impresión mental, esperando simplemente el momento para madurar en forma de experiencia tuya. Entonces, cuando ese cuerpo sutil
abandona ese cuerpo físico, lo abandona primero, ya sea al mes 1 o al día 1 o a los 100 años. Lo abandona porque ese cuerpo ya ha sido útil para ese cuerpo sutil, esa mente o alma, que no es el ser, que no es el ser, esa mente o alma para experimentar aquello que tenía que experimentar en ese cuerpo. Ese alma ha tomado ese cuerpo físico y ese tiempo, ese espacio, esas condiciones de vida para experimentar el resultado de su karma y continuar acumulando karma porque continúa limitado en la ignorancia de yo soy el agente que hace acciones, por tanto yo soy el experimentador, voy sumando ignorancia y por tanto experiencias acumuladas a mi mente subconsciente que en algún momento tendré que experimentar, o aquí en este cuerpo o en otro. O bien la vida tiene dos sentidos, o continuar en la rueda de la limitación o salirse de la rueda de la limitación conociendo la verdad. Y en la verdad no hay karma, porque la verdad es el ser uno sin otro y solamente puede haber acción cuando hay otro. Realmente es bastante sencillo. Y quizás lo único que se me viene ahora a la cabeza, bueno, ya me he saltado todo el guión, como me suele pasar, pero encantada de que sea así porque creo que es muchísimo más espontáneo. Pero lo que se me viene a la cabeza, David, entonces es si el ser es único y está siempre ahí y tal, tu ser y el mío es el mismo. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Lo único que nos diferencia es nuestra ignorancia, el ego, nuestra falsa identidad con la máscara. La máscara es tu cuerpo y tu mente. Como si se bifurcara o se abriera a nivel fractal casi, ¿no? Y cada uno fuese tomando. Entonces tú y yo somos lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya que eso es muy impresionante. Y cuando gente como yo que creemos que estamos haciendo un trabajo espiritual y hacemos tal, a lo mejor solamente nos quedamos en la mente, ¿no? Porque llegar hasta es el ser, es el verdadero trabajo, ¿no? Siempre que tienes que tu experiencia, aunque sea material o sea espiritual, es una experiencia de algo, tú estás experimentando otra cosa diferente a ti, y esa experiencia puede ser placentera o dolorosa, siempre hay una experiencia, o puede ser mística incluso, o espiritual, o puede ser material, pero siempre que hay una experiencia de algo diferente a ti, o sea, estás tú y que estás experimentando otra cosa gracias a tu práctica espiritual, eso es ignorancia. ¿Y cómo sé si decido practicar contigo en la escuela y estudiar, cómo sé si me estoy acercando al conocimiento real? Porque a lo mejor me estoy quedando entre medias. Y me estoy engañando en ese sentido. ¿Cómo puede alguien saber que se está acercando? ¿O cómo lo viviste tú? Cuando la práctica nuestra, la Advaita Vedanta, se basa en negar absolutamente todo. Negar significa no aceptar como real absolutamente todo lo que sea negable. Es decir, toda experiencia externa, toda percepción externa es mitya, que se dice que es ilusión, es maya, es ilusión. ¿Por qué? Porque la ves, porque la experimentas como algo diferente a ti. Entonces, y porque es efímero. No porque lo sientas, porque el ser también lo vas a sentir. Pero ahora llegamos al ser. Ahora llegamos al ser. Pero la regla es... Lo que pasa es que hay que estudiar para eso, para entenderlo del todo. Pero la regla sí, básicamente es todo cuanto es visto y todo cuanto es visto con cualquier sentido o con la mente. También las ideas, también las emociones, incluida esta idea de la que estamos hablando, de la Advaita Vedanta. Todo cuanto es visto por los sentidos y es efímero, o visto por la mente y corazón, o sea, ideas y emociones, creencias y tal, todo cuanto es visto y efímero es irreal, porque es efímero. Y lo real es permanente. Entonces tú lo niegas todo en el sentido de que eso no es real y te vas quitando esas capas de las que hablábamos. Tanto en lo material como en lo sutil. Y al final te quedas con lo innegable. ¿Por qué es innegable? Entonces sabes que eso es la realidad. ¿Por qué es innegable? Porque no puedes hacer nada con eso. O sea, el ser no se puede negar, porque no hay nada que niegue el ser, ni nada que dé vida al ser. El ser es el conocimiento, el ser es la consciencia. ¿Y te da en una vida para llegar al conocimiento, David? Porque me parece imposible, vamos. O sea... Por lo menos estás en el camino, ¿no? No es la primera vida que has vivido aquí y ahora. Esta no es tu primera vida. No, por supuesto, doy por hecho que no. Pero entonces, si me pongo ahora en marcha con esto y en otras vidas no lo he hecho y no me va a dar tiempo, ¿cuántas voy a necesitar para poder...? Primero, si tienes el deseo de estudiar esto, de estudiar y de experimentar y de practicar sobre qué es el ser,
significa que sí has hecho una práctica espiritual antes en vidas anteriores. Si no, no tendrías ese deseo. Claro, ¿Vale? sí, eso Y, está, y eso es- está y muy esa, bien. y esa práctica, que por tanto no es la primera vez que te pones a caminar hacia Ya, aquí, yo creo que sí, pero no es pero no ese. lo es, No claro, lo no es, lo es. porque si no, no surgiría en No mí surgiría el deseo ni la posibilidad Ya. porque hay mucha gente que tiene deseo espiritual, que es lo que decíamos antes, pero que tú tengas, o cualquier persona que llame a la puerta del conocimiento del ser no dual, significa no solamente que tiene el deseo espiritual, sino que está encaminado hacia conocer la realidad permanente, que es el objetivo último de la vida. Y eso solamente es posible cuando has hecho un recorrido espiritual en las vidas anteriores que te lleva a llamar a la puerta del conocimiento de la realidad permanente. O sea, no es la primera vida que estás viviendo Claro, en, claro. en No, esta sí, búsqueda. sí, bueno, pues eso está Entonces, bien. respecto a si... Eso da un poco de empuje, porque si no... Y respecto a si se puede lograr aquí y ahora, por supuesto que se puede lograr aquí y ahora. Pero eso va a depender de uno mismo. O sea, el camino lo recorres tú. Este método es un método seguro y directo de conocimiento del ser. ¿Por qué? Porque niega todo lo que es negable y se queda al final con lo que no se puede negar porque está solo. Y esa soledad es la plenitud. Y la persona que hace la enseñanza va a notar que su vida cambia. Ya sé que la vida no es lo real, pero ¿va a notar que cambia? Sí, sí, eso es otra cosa bonita, que no Sí, solamente el creo que es objetivo lo que estamos... decirlo. Claro, Sí. no solamente es el objetivo final lo que estamos buscando, la liberación. Aquí hay que tener dos cosas a tener en cuenta. Uno, que este método es el método probado desde hace miles de años por los seres humanos, como nosotros, por tanto funciona, porque es una tradición de las más antiguas, y no la más antigua viva, de sabiduría universal, y ha sido probado desde hace miles de años y funciona, incluso hablando en estos términos de esta tierra concreta, ¿no? De este universo en concreto. Entonces funciona, es muy antiguo y funciona para realizar el objetivo de la vida, que es conocer quién eres. Conocer lo permanente en ti. Y ese permanente en ti es la realidad permanente de todo cuanto es, porque es la existencia misma. Y esa existencia misma, sin principio ni fin, es conciencia, es autoluminosa. ¿Vale? Entonces, este método de conocimiento también es ignorancia. El método de conocimiento de la Advaita es transitorio. porque son ideas. Sí. Pero es una idea que en el ámbito de la ignorancia necesitas para crecer desde la ignorancia, negar la ignorancia, sí, alguna herramienta llevarte a la puerta del ser que se autoconoce no por ninguna tradición, no por ningún conocimiento, no por ninguna práctica, sino que se autoconoce, pero el conocimiento que te lleva a la puerta del ser negándolo toda la dualidad y que cuando te lleva a las puertas del ser se autoniega y en ese momento ya no hay proceso mental, sino que el ser brilla porque es luz, eso es este método. Entonces, y la vida cambia. De pronto tú dices, estoy percibiendo lo mismo, pero curiosamente ya no lo veo igual. Me estoy acercando hacia el ser, ¿no? Eso es, sí. Entonces, el objetivo está y cada pasito que vas avanzando en este método, hacia ese objetivo final, te da mucha paz, te da mucha libertad, te da mucha claridad, te da mucha fuerza, porque te permite ir hacia tu interior con paz, con tranquilidad, te permite pararte de pensar que todo esto es la única realidad, como vas escuchando y vas entendiendo que esto efímero no es la única realidad, te permites pararte y te permites ir hacia tu interior. En tu interior hay claridad. La parte más elevada de tu mente, no ya del ser, de tu mente, es luz, es claridad, es el reflejo de la luz del ser. Entonces, siempre que vamos con paz, con paz hacia nuestro interior, vamos a sentir esa claridad, esa voz interior, esa conciencia interior que te habla. Esa conciencia interior va sintiéndola con esta práctica. ¿Y cómo sé que no me está engañando mi ego cuando oigo esa voz interior? Porque no responde igual. No responde a ningún pensamiento racional. Es como una especie de conciencia, de voz, de fuerza interior que tienes ahí, que conectas siempre, que tienes paz, conectas con esa claridad. Y esa claridad siempre está ahí, pero no la escuchamos. Cuando la escuchamos, porque practicamos esa paz, la escuchamos con claridad. Y entonces tenemos esa fuerza interior. Y esa fuerza interior es la que toma las riendas del resto de tu mente y del resto de tu cuerpo para vivir correctamente en el mundo, que significa externamente hago lo que tengo que hacer e internamente hago con sinceridad y profundidad y dedicación y entrega
este viaje interno de conocer quién soy yo en realidad, qué es mi esencia y qué es la realidad de todo. Entonces, ¿cómo sabes que eso es la realidad y no es tu, o sea, esa voz interior no es tu ego? Porque no está teñida de tus ideas, no está teñida de tus emociones. El ego sí está lleno de tus impresiones mentales. Es más asertiva, mentales. ¿no? Más directa. Es más ecuánime. Se basa en la ecuanimidad, no se basa en el miedo, no se basa en el deseo, no se basa en tus prejuicios, en tus conceptos. Sí. Es algo que te dice, esto es así y ya está. Si lo escuchamos, tiene mucha fuerza. Y entonces el resto de nuestro ego, nuestra mente y nuestra forma de vida no se retira, es guiado por eso. Por tanto, vivimos mejor. Claro, sí. Vivimos no mejor. Deja me refería al hecho de que ya no pelea igual, sino que ya se deja llevar, se deja guiar. Sí. Y si no, somos como caballos desbocados. O sea que realmente es un camino de paz. Es un camino de paz, claro. Es un camino de paz. Libertad. Y de libertad y de conocimiento. Y por lo tanto la verdad, ¿no? Porque ayer tuvimos una discusión sobre el libre albedrío, por lo tanto es un libre albedrío puro lo que estamos ejercitando cuando nos decidimos a estudiar, ¿no? Estamos decidiendo lo más importante. Eso es tomar las riendas de tu vida, escucharte, prescindir de lo que dice todo el mundo, porque todo el mundo está hacia el exterior, y tú también estás hacia el exterior, pero es prescindiendo de lo que diga todo el mundo, de lo que es real o no real, de lo que es la vida correcta e incorrecta. Escucharte, y de lo que hasta ahora tú habías valorado como real, escucharte tu deseo, ese anhelo, esa melancolía, te vas expandiendo en el sentido de te vas haciendo más grande, más libre, practicando ese amor a Dios, a la vida, al prójimo. Y ese amor te lleva a, aún estando en la ignorancia, de yo soy quien actúo, yo llevo a cabo acciones, yo llevo a cabo experiencias de los resultados de mi acción, aún estando en ese proceso de ignorancia, pero creciendo desde el barro de la ignorancia, elevándote, practicando el amor a Dios, el servir a Dios o al universo o a la vida. Es decir, ya no actúo solamente por la motivación pequeña que me está matando en realidad y limitando de mi propio ego, sino que actúo por amor al uno con partes. Ese uno con partes es Dios, o es el universo, o es la vida. Eso significa que mi acción es al servicio de Dios, de la vida, del universo, de los demás. No al servicio de mi pequeño ego, porque entonces no salgo de ahí. No, es al servicio del bien, al servicio de Dios. Y entonces en realidad ya no es que actúas por experimentar tú los resultados de tu acción, te estás liberando de tu ego, te estás liberando de la esclavitud del ego y del karma, porque estás ofreciendo los resultados de tu acción, porque estás al servicio de un bien más grande. Dios, universo, vida. Comprendo. Entonces, y gracias a esto, podemos controlar el sufrimiento, que es lo que nos tiene en esta tierra como sometidos, ¿no? Porque sufrimos absolutamente por todo. La motivación nos sirve para controlar el sufrimiento. Efectivamente, al final lo que estamos buscando es eliminar el sufrimiento, eso es, pero eliminar el sufrimiento de raíz. Esta tradición es muy radical. Sí, de hecho, nuestro itinerario le llamamos Radical Glory, ¿no? Sí. Que es tu propio ser. Tu gloria, tu felicidad está en tu propio ser. Entonces es esencial, es radical. Es decir, vamos a eliminar el sufrimiento, pero de raíz, desde su causa. No vamos a poner tiritas. Claro. Ni de experiencias placenteras, ni místicas, ni espirituales, ni materiales. Entonces, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Pueden aflorarnos durante el proceso situaciones que están enquistadas dentro de nosotros y a lo mejor salen y no son tan agradables de ver, ¿verdad? Podría ocurrir. Sí, claro. Pero es necesario. Puede ocurrir y eso nos pasará seguro y nos pasa constantemente, pero ahí lo que tenemos que practicar es lo que te he dicho antes, que se llama el neti neti, es como mantra podemos decir neti neti, no es esto, no es esto. No es esto. No es lo material, no es lo sutil, lo que yo siento, no es mis emociones, no es mis ideas. No es mi visión, no es mi... ¿Por qué? Porque es visto y porque es efímero. Todo cuanto sea visto y efímero, aunque esté muy arraigado en mi mente subconsciente, lo tengo que negar porque no es real. No y lo real que es, lo que lo está negando todo a través de la mente. Y cuando lo niega todo, se queda en sí mismo, donde ya no es un proceso mental, sino que es la consciencia misma, el conocimiento mismo, la vida misma. Puro, sin cambio. Ahí no hay otra experiencia más que de uno mismo. Y eliminamos la causa de raíz del sufrimiento
entendiendo que la causa del sufrimiento es la ignorancia. O sea, es un auténtico camino hacia la felicidad, que lo hemos dicho antes. Eso es. Muy bien, pues te quería ya decir, bueno, me hables un poco de los cursos que estáis haciendo, que yo voy a ser alumna tuya y, y me ha venido muy bien esta charla porque es difícil de primeras, la verdad, pero bueno. Entonces, ¿cómo funcionan los cursos y bueno, cómo hacéis, cómo los dirigís, cómo lo orientáis? Esto ya es más terrenal, pero bueno. Pero es lo terrenal para conocer lo otro, lo permanente. Claro, es el camino. Esto lo que nosotros estamos haciendo es desde la tradición de la Advaita Vedanta y del yoga meditación, que es donde yo he estudiado. Al final, simplemente la tradición significa que no es un conocimiento que pertenezca a nadie, es un conocimiento ancestral que la vida nos pone aquí para salir de la ignorancia. Nacer, como decía antes, la idea de nacer, el pensar que nacemos, es nacer ignorantes, porque es identificarnos con lo que nace, con el individuo, pero también la vida nos coloca en este mismo nacimiento, en este mismo plano de la ignorancia, mecanismos para que el ser humano pueda salir de esta ignorancia, como este conocimiento de la tradición de la Advaita Vedanta, con la práctica también de la meditación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que este conocimiento no es mío ni de nadie, es de la tradición. Y segundo, que esta tradición se basa en estudios con la tradición oral de una serie de escrituras. Y luego tú vas a encauzarlo a nuestra manera de entender la vida como occidentales que somos, porque tú estás un poquito como un puente entre una cosa y la otra, y es muy de agradecer. El conocimiento es el que es, pero luego se explica y se adapta al tiempo y al espacio correspondiente donde estamos. Claro. Entonces, concretamente, lo que estamos haciendo es cursos sobre este método de conocimiento del ser y de la realidad y de cómo vivir en este mundo para conocer lo permanente y acabar de raíz con el sufrimiento. Estos cursos empezamos ahora en enero con 3 cursos de los textos importantes, de Bhagavad Gita, que es uno de los textos más importantes de esta tradición de la Advaita Vedanta, y luego están las Upanishads, que hay 10 principales Upanishads. Entonces vamos a ver Bhagavad Gita y Katha Upanishad, que esta Upanishad es una Upanishad pequeña que habla sobre el secreto de la vida y de la muerte. Y luego vamos a hacer un curso de meditación y contemplación, para que aprendas, estés en el nivel que estés, como empezando sin haber conocimiento y práctica. Vale. Sí. Bien. O incluso no necesariamente tienes que estudiar las escrituras, eso vendrá seguramente después, pero puedes hacer el curso de meditación sin ello, aunque sí deberían en algún momento venir de la mano el conocimiento de las escrituras, que te indica lo que es y lo que no es, lo permanente y lo efímero, para que lo puedas distinguir, y la práctica de la meditación, de la concentración, de la contemplación, para que experimentes en ti lo permanente. Muy bien. Y la experiencia efímera, aunque sea efímera, es bastante sencillo. Lo que es más complicado es quedarte en esa experiencia permanente. Sí, es que es un reto, ¿eh? No, sí, es el objetivo de la vida. Es un reto, porque por mucho que se puede. Uno se encauza, se concentra y tal, pero claro, luego la vida te va dando tortas, ¿no? Y entonces a lo mejor te saca otra vez del camino. Pero bueno, ahí está. Ese es En las tortas que nos da la vida, siempre neti, no es esto, no es esto, porque es efímero, porque es pasajero, y quedarte con lo permanente. Bueno, pues muchas gracias, David. Yo voy a dejar en el texto, en el del podcast. Bueno, si quieres podemos decir cómo nos pueden contactar. Eso te iba a preguntar, justamente. ¿Cómo puede contactar? Para estudiar con nosotros nos pueden contactar por Instagram, estamos también en TikTok y en YouTube. Entonces es escuela-de la vida plena. Escuela-de la vida plena. O por email, a escuela@delavidaplena.com o por teléfono, que también Vale, yo lo pongo si te parece también el teléfono. Sí. Y bueno, y pues a las personas que nos están escuchando o que nos escuchan, pues animarles a que emprendan el camino. Eso es. Porque yo creo que es un privilegio. He entendido súper bien lo que me has explicado, porque a veces me he sentido un poco apabullada antes de preparar la entrevista. Digo, Dios mío, ¿cómo afronto esto? Pero no, lo he entendido perfectamente. O sea que yo creo que puede valer a cualquiera esto. Claro. Venga, pues, David. Y el tema es, como empezábamos la entrevista, lo que estás buscando eres tú. Y hay formas de conocer lo que eres. Y es necesario. ¿Para qué? Para ser más feliz, para estar más integrado y a la vez para trascender a lo que es la realidad. Venga, eso es. Pues gracias, David. Gracias a ti, Elena.